Revista.0 en YouTube. Accesibilidad y educación. Hubo un tiempo en que no importaban los derechos ni la vida de la clase trabajadora, pero quisimos dignidad. Hubo un tiempo en que la infancia no tenía derechos, en que para proteger a niños y niñas del maltrato había que recurrir a leyes de protección animal. Pero quisimos amor. Hubo un tiempo en que el color de algunos seres humanos les convertía en propiedades de otros, un tiempo en que la ley los discriminaba y segregaba. Pero quisimos libertad. Hubo un tiempo en que la mitad de la población no éramos consideradas personas, en que nuestro cuerpo, nuestra voluntad y nuestras decisiones no eran nuestras. Pero quisimos igualdad. Hubo un tiempo en que se podía abandonar, maltratar y eliminar impunemente a personas en situación de discapacidad. Pero quisimos humanidad. Hubo un tiempo en que por ser, querer y desear libremente, te encerraban en un armario, en un psiquiátrico o en una cárcel. Pero quisimos diversidad. Hubo un tiempo en que las escuelas segregaban al alumnado por su procedencia, etnia, clase social o capacidades. Un tiempo en que la ONU acusó a España de vulnerar grave y sistemáticamente el derecho a la educación de niñas y niños con discapacidad. Y ese tiempo es hoy. ¿Qué queremos? Educación inclusiva. Quererla es crearla. Pues nada, bienvenidos. Muchísimas gracias, Mar y Joaquín, por acercaros a esta revista de información pues para tanta gente con discapacidad y deficiencia visual y otras deficiencias en general, ¿no? Aquí abordamos prácticamente todo este tipo de problemáticas. Julio va a ser el que va a llevar la voz cantante como presidente de la asociación Incluye, que tiene mucha relación con niños ciegos, con padres de niños ciegos aquí de Madrid. Pues Julio, cuando quieras. Pues muy buenas tardes. Como dice Bernabé, muchas gracias a los dos, a Joaquín, a María del Mar, por participar hoy en nuestro programa. Yo soy Julio Salvador, soy el presidente de la Asociación Incluye, como me ha presentado Berna, que es una especie de AMPA de niños ciegos y deficientes visuales de aquí de la Comunidad de Madrid. Hace un par de semanas o tres, bueno, quizás algo más, María del Mar me envió un correo. Previamente habíamos tenido algún contacto, nos había preguntado si queríamos información al respecto y demás, en el cual pues informaba de unos cursos que nos pareció un tema muy importante, ¿no? Precisamente el programa lo hemos titulado Discapacidad Sensorial, cursos del proyecto europeo Peer for Progress, me imagino que será. Y bueno, lo que tenemos sobre todo es curiosidad, porque en la información que nos han enviado se ve claramente que se trata de unos cursos dirigidos a mentores y a familias y profesionales de la educación, pero bueno, pues queremos saber más sobre el tema. Entonces, para eso tenemos aquí a María del Mar y a Joaquín, que esperamos que nos den toda esta información, ¿no? No sé, me gustaría empezar preguntando un poco qué es esto de Peer for Progress, de dónde viene, cómo surgió, que nos contéis un poco algo de esto. María del Mar, si quieres empezar tú. Bueno, pues quizá Joaquín tenga más información porque nosotros fuimos los últimos en incorporarnos al proyecto. Pues vale, pues si quieres empiezo, sí. No, bueno, la cuestión es que esto es un proyecto europeo en el que
participan 5 países, que nace un poco de la necesidad de dar respuesta a las dificultades que tienen los estudiantes con discapacidad sensorial para acceder a estudios de bachiller, digamos, superiores e incluso luego a estudios posteriores, ¿no? De formación profesional o universitarios de carácter superior, en concreto los científicos tecnológicos, pero en general cualquier estudio de carácter superior, por su propia desconocimiento de recursos y demás, pero sobre todo por lo que la escuela, la falta de conocimiento de esos recursos también de la familia, ¿no? Pero sobre todo por la falta de formación de los profesionales y la falta de recursos por parte de los profesionales que atienden a esos estudiantes, pues que a lo mejor no saben cómo un estudiante ciego puede acceder a las matemáticas o a otras asignaturas de tipo científico-tecnológico, o qué tipo de estudios o de carreras puede desempeñar una persona con una hipoacusia, con una sordera, con una discapacidad visual, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, es un proyecto largo, es un proyecto que abarca 3 años de trabajo. Estamos en una fase ahora interesante de abrir precisamente estos cursos que ahora comentaremos, pero hemos tenido toda una fase inicial de montar todo lo necesario para llegar al punto de poder ofrecer ahora a estudiantes que ahora comentaremos con qué características, familiares, y a profesionales de la educación de todo tipo, formación para poder atender adecuadamente, una formación básica, desde luego, no muy profunda, pero una formación básica por lo menos para poder entrar en este mundo y poder atender adecuadamente y conocer las posibilidades de estos estudiantes, no cerrarles puertas por desconocimiento. Lo hemos enfocado esta formación en 2 grupos, ¿no? Por una parte los profesionales, cualquier profesor de secundaria, de bachiller o universitario, pero por otra parte a otros estudiantes con discapacidad sensorial que ya han pasado por esa situación y pueden hacer de mentores de los propios estudiantes que están en etapas ahora de acceder a ese tipo de estudios. De manera que tengamos profesionales formados y un recurso de personas con discapacidad sensorial que puedan apoyar desde su propia discapacidad, más los conocimientos en los que se van a formar ahora, pueden apoyar a estos estudiantes que se encuentran ahora en incertidumbre de qué estudiar, qué no estudiar, qué pueden hacer y qué no, o que el propio centro educativo les cierra barreras por desconocimiento, ¿no? Estamos en esa fase ahora, que se abre ahora el 25 de junio, el comienzo de los cursos, pero que hay tiempo hasta final de noviembre para hacerlos. Y luego habría una fase posterior. Primero, la primera fase, digamos, es todo el montaje de estos cursos, de la guía metodológica, del contenido de los cursos, de la plataforma en la que se van a llevar a cabo y demás. Ahora vendría el desarrollo, la formación de la gente, ¿no?, que quisiera hacer estos cursos, y posteriormente habría una fase de poner en práctica este apoyo por parte de profesionales y por parte de los mentores, de los iguales que apoyen a otros iguales que estén estudiando y que puedan tener dudas o necesidad de apoyarse en otras personas con su misma condición sensorial, ¿no? Ese sería un poco el desarrollo, así muy resumido, de las 3 fases del curso, ¿no? Te digo que ahora estamos justamente a punto de iniciar la fase de formación, en la que la gente se puede apuntar y hacer esa formación, bien como mentores o bien como profesionales. No sé, yo me gustaría en cualquier caso volver un poco a la pregunta inicial, porque en el grupo aparte de vosotros de la Universidad de Valladolid y de la Asociación de Andaluza de sordos, ¿no? Hay, ¿son empresas de otros países o son asociaciones también que colaboran en el mismo programa, o cómo colaboráis conjuntamente? Bueno, sí, ¿qué ibas a decir, Martí? No, que son 8 organizaciones de 5 países. Entonces, dentro de las organizaciones pues está la Universidad de Valladolid, hay un centro de formación profesional de Grecia, dos institutos de secundaria y bachillerato de Turquía, otro más de Rumanía, un centro de discapacidad auditiva y visual de Francia
y Premium Research, que es el que nos apoya en todo el tema de difusión, marketing y demás. Entonces, digamos, cubrimos, y nosotros y la Federación FAPA que cubre, digamos, la parte social y familiar. Entonces, se ha intentado, digamos, que el conjunto de las organizaciones cubran todas aquellas etapas que están involucradas en el desarrollo del proyecto. Y digamos que todas las partes que Mar ha mencionado, todas, unas participan con más peso en unas fases y en otras, unas coordinan, por ejemplo, ahora se está coordinando toda esta parte de montar el curso, pero luego en otras fases que tengan más peso, pues la asociación de Grecia o los centros educativos que hay en Turquía o lo que sea, pero todos participamos en todas las fases del proceso, del proyecto. Digamos que todas las organizaciones están relacionadas con el tema educativo, ¿no? Sí. Y la financiación corre a cargo del programa Erasmus Plus, sí. de la Comunidad Europea. Sí, en la línea de lo que es de intercambio e innovación educativa. Entonces, cuando tú haces un proyecto, digamos, la innovación del proyecto es, digamos, que aparece la figura del mentor como un referente, que ahora mismo, digamos, el mentor se conoce en el ámbito universitario, pero más de apoyo al inicio de los cursos y demás, o en el ámbito empresarial. Y aquí lo que se intenta es, a través de la plataforma, crear que los tres agentes, digamos, involucrados, que son los estudiantes, los mentores y los profesionales, tengan una plataforma común de apoyo mutuo donde a través de la necesidad de los estudiantes, los profesores también saben cómo actuar. O sea, es, digamos, una conexión, que haya una conexión entre los tres agentes que interfieren, o sea, que intervienen en este proyecto, porque los destinatarios finales realmente son los alumnos de 12 a 18 años, o sea, los que están en secundaria, bachillerato, un ciclo formativo, que son los que tienen que dar el paso a una formación superior. ¿Y cómo llegáis a establecer relación entre todas las organizaciones de diferentes países? Me llama un poco la atención, ¿no? Vosotros me diréis ahora que ha sido muy sencillo, pero en un principio, visto desde fuera, parece que debe ser como bastante complicado, ¿no? No, por una parte hay asociaciones de ámbito europeo de discapacidad visual y discapacidad auditiva que aúna asociaciones, ¿no? Con lo cual tienes una cierta red de contactos. Y por otra parte, por ejemplo, desde la universidad ya llevamos años trabajando en proyectos europeos con otros países, con lo cual los contactos son amplios ya de otros proyectos y, bueno, pues unos contactos llevan a otros y al final confluyen un poco los intereses. Pero bueno, quien está metido en ese ámbito desde la universidad o desde una red europea de asociaciones, pues digamos que tiene ya sus contactos también, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, entre comillas, no es tan complicado. Pero bueno, hay que estar metido en ese contexto, claro. Nosotros, por ejemplo, fue a raíz de Joaquín, que contactó con nosotros, que nos puso en contacto con la red HYPEN, que es la red europea de profesionales que atienden a personas con discapacidad auditiva de todas las edades y en todos los ámbitos. Entonces nos metimos allí un poco por saber y son de 17 países diferentes, 17 asociaciones, perdón, de 13 países europeos. Y unos son centros educativos, otros son centros asistenciales y demás. Y lo que se hace es qué necesidades hay y crear, digamos, la idea de un proyecto y esas organizaciones que digamos que están interesadas en desarrollar ese proyecto, pues lo hacen la propuesta y demás y así es un poco como... Y nosotros fue pues a través de Joaquín, que nosotros no habíamos movido del ámbito andaluz, ¿no? Y nos metimos de cabeza. Sí. Algunas de las personas que estamos además en este proyecto por parte de la Universidad de Valladolid, mi compañera Begoña Coco, yo mismo pertenecemos a la Junta de la Sociedad Europea de Baja Visión y Rehabilitación Visual. Entonces, bueno, todo estar en esas redes de contactos a nivel europeo te facilita lógicamente el contactar con estos centros educativos, con asociaciones y demás. Bien. Si queréis nos metemos ya un poquito ahora en lo que es propiamente los cursos. Por lo que hemos podido ver, hay como dos cursos, uno para mentores y familias, ¿no? O familiares, y otro para profesionales.
¿por qué esta diferenciación? Bueno, entiendo que efectivamente hay matices diferentes, pero ¿nos podéis contar algo de los cursos ya en sí? Uh-huh. Bueno, pues en principio, hombre, los roles son diferentes porque, claro, evidentemente el matiz del profesional debe tener unos conocimientos algo más técnicos. Hablando, por ejemplo, yo desde la discapacidad visual, pues yo qué sé, qué software hay que permita al estudiante el acceso a las matemáticas, a la ciencia y demás que existe, ¿no? O qué software hay que le permite acceder a leer lo que pone en un ordenador, que el ordenador le lea, el JAWS famoso y demás, ¿no? Este tipo de... Claro, eso sí tiene que saber un profesor, a lo mejor que existe ese tipo de recursos para matemáticas, para ciencias, para música, para otro tipo de... Pero a lo mejor un estudiante que va a hacer apoyo a otro estudiante, lo que tiene que aportar es unos conocimientos básicos, pero más su propia experiencia de cómo ha resuelto y se ha enfrentado a los problemas que se le han presentado, ¿no? A lo largo de las etapas educativas y demás. Entonces, digamos que hay algunos aspectos de la formación que es un poco más técnica, un poco más profunda para los profesionales. Básicamente pienso que esa es la diferencia, porque en la mayor parte o en el núcleo de la formación básicamente es la misma. Los temas son muy parecidos, con algunos conocimientos un poco más desarrollados profundamente y un poquito más técnicos para los profesionales, ¿no? ¿No más? Sí, digamos que hay unos temas que son comunes, pues por ejemplo, que es la discapacidad visual o la discapacidad auditiva, qué implicaciones conlleva esta discapacidad para el alumnado, qué recursos de accesibilidad existen para cualquier persona, ya no solo alumnos, sino con discapacidad visual o discapacidad auditiva. Digamos que esos temas, digamos, son comunes, digamos, a todos, porque es la información básica que tienen que manejar. Luego hay una parte que es, digamos, qué tipo de enfoque metodológico, pero como no queremos hacer especialista a nadie, sino sencillamente que sepan lo que se hace. O sea, cuando tienes un niño con discapacidad auditiva, ¿qué opciones hay? Pues mira, hay este enfoque oral, este enfoque signado, este enfoque bilingüe. O sea, es un poco darle esa información. Y luego sí que es verdad lo que decía Joaquín, que la diferencia está en que en la aplicación, digamos, de esas estrategias que tú tienes o esa herramienta, pues en el caso de los profesionales está encaminada a la formación, a la educativa, a estar en clase, a cómo llevar una clase cuando hay un alumno con discapacidad visual o auditiva, qué recursos pueden utilizar, y en el caso de los mentores más dirigido a qué tipo de perfil debe de tener un mentor para poder, porque aunque puede ser mentor cualquiera, ¿no?, si necesitas tener unos conocimientos de cómo motivar, cómo plantear una sesión de mentoría, ¿no? Entonces, un poquito esa es la diferencia, los ámbitos donde se van a desarrollar, digamos, las dos acciones, ¿no? La mentoría y lo que sería la formación educativa. Yo he entrado en la plataforma, me he dado de alta. Los cursos ahora aún no están, ¿no? No están... Hasta el 25 no van a estar No abiertos abren, no abren. cursos en España. Y el 25 la gente ya se puede dar de alta. ¿Empezar el curso ya puedes? Sí. O... Sí. Sí. La inscripción está abierta hasta el 15 de julio, es decir, que incluso aunque se abran el día 25, la gente puede ir inscribiéndose posteriormente. Y luego una vez que tú estás inscrito, tú lo haces, como tienes hasta 30 de noviembre, tú lo haces cuando... Tienes todo el periodo ese, ¿no? Exactamente. Se ha dejado mucho margen en el sentido porque viene el verano, también la gente pues acaba de terminar los colegios, los institutos y demás, entonces se ha dejado un tiempo para que la gente lo pueda hacer en el tiempo que ellos requieran. Habrá quien se lo haga en 3 días y habrá quien tardará 3 meses, ¿no? O sea, es un poco la flexibilidad de que cada uno pueda hacerlo cuando pueda y tenga interés y ya está. Entonces eso se abre, digamos, ya pueden verlo a partir del 25, pero se pueden estar inscribiendo hasta el día 15 de julio. Normalmente en estos cursos se emite después algún tipo de certificado o tal de haber cursado ese curso. ¿Vosotros también vais a emitir algún tipo de certificado en ese sentido? La Universidad de Valladolid sí es la que lo gestiona, que es la que puede certificar. Sí, está tramitando. Lo que pasa es que es verdad que mirando el tema hace poco había cambiado un poco los criterios de las universidades para emitir los certificados, porque pretendíamos dar una certificación que concediera créditos para los estudiantes.
quizá eso es lo que no va a ser posible, porque eso ha cambiado los criterios, porque antes se podían conseguir créditos casi con cualquier cosa y ahora ya tiene que ir bueno, con otros criterios simplemente, pero sí una certificación sí que se va a dar por parte de la universidad de que se ha realizado el curso. Bueno, no sé, ¿y qué estimación tenéis de participación? Porque si habéis tenido algún curso en años anteriores, ¿qué estimación tenéis de participación? Depende de los países. Sí. Sí. Yo no recuerdo el curso, hicimos como una especie de curso, mini curso de prueba el año pasado, se hizo una unidad o 2 unidades muy cortitas para probar la plataforma, que fuera accesible, todo este tipo de cosas, y no recuerdo qué cantidad de gente lo hizo. En total, yo creo, es que, porque claro, yo manejé los de inglés y los de español, porque luego, claro, cada organización, digamos, gestiona luego el curso en su idioma, ¿no? Y creo que 160 personas o por ahí. 60. ¿Qué? 60, ¿no? Más o menos, sí. 100. 160. 60 entre todos los países. Sí, entonces, a esas mismas personas, como se tienen ya los correos y demás, se le envía otra vez la información sobre estos nuevos cursos. Aparte de que hagamos difusión y se abra. Pero digamos que esas mismas personas que ya lo realizaron, este curso piloto, digamos, pues están ahí porque algunas dijeron que sí, vamos, que estaban de acuerdo en recibir la información, y a todas esas personas se le ha vuelto a enviar la información sobre los cursos. ¿Habéis suministrado esta información a las consejerías de educación de las diferentes comunidades autónomas y demás? Porque yo os lo digo desde el punto de vista de que uno de los fallos que tiene, yo creo, ahora mismo la educación de estas personas con discapacidad sensorial, pues es precisamente que los profesores de aula no están suficientemente preparados para atender a este alumnado, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que este es el enfoque más importante que pueden tener estos cursos, ¿no? El destino más importante que pueden tener estos cursos. ¿Se ha promocionado para que lleguen en este sentido a estos profesionales? Nosotros lo hemos enviado, digamos, a las universidades, como porque están los centros de atención al alumno universitario con diversidad. Se le envía, lo que pasa que, claro, yo se lo envío al director general de atención a la diversidad, pero yo ya no sé si ellos hacen difusión o no. O sea, yo lo que sí hacemos es que si sabemos quién es el orientador de auditivos, por ejemplo, de Málaga, pues la Asociación de Málaga sí se lo envía al orientador de auditivos para que él, digamos, se lo envía a todo el resto de orientadores, ¿no? Pero claro, una vez que yo lo envío, por ejemplo, se lo envía a la Universidad de Sevilla y me va a contestar la vicerrectora de Igualdad y de Equidad, pues es que tiene el nombre muy largo, de la Universidad de Sevilla, y ella me ha dicho que encantada, o sea, que le va a hacer difusión dentro del profesorado de universidad y demás. Aquí en la Pablo de Olavide, 3/4 de lo mismo, le va a llegar a los profesores, pero yo ya, cuando hablamos ya de administración, claro, ya es más complicado. Tampoco hemos hecho nosotros solo la difusión, que hay otras personas que se han encargado de hacer difusión. Le hemos ofrecido información de contactos y ellos a su vez se han encargado de hacer la difusión y demás. Entonces entiendo que sí, que habrán abarcado al máximo que hayan podido, pero ya en concreto no sé exactamente con quién han contactado, claro. Oye, pero la difusión ha sido muy amplia, desde luego, sí. Sí, decía. ¿Vosotros habéis recibido información? Yo sé que quizás sea pronto todavía por el primer curso, de otros países. ¿Qué receptividad tienen el profesorado de universidades para atender este tipo de necesidades, ¿no? Porque, bueno, pueden haber países, incluso también en España, pues no todo el mundo tiene esa sensibilidad, y el hecho de que vaya una persona con dificultad a su aula, pues le incomoda. Sí, vamos, no tenemos realmente información al respecto.
bueno, de hecho, claro, nosotros somos 5 países los que participamos y se ha enviado a otros muchos más países también esta información. O sea que hay gente, por eso se ha hecho una versión en cada uno de los idiomas de los países participantes, más una versión en inglés para cualquier otro país y de cualquier otro país que se puedan. Pero no tenemos ese tipo de datos. Yo, por mi experiencia, por el contacto con las personas con discapacidad visual que acceden a la universidad y demás, lo que sí veo es que hay que es un tema por trabajar. Quiero decir, que, por ejemplo, una persona pueda hacer un Erasmus y tenga unas mínimas garantías de recibir una atención en otra universidad a la que vaya a ir, pues hoy en día prácticamente no existe. Hay algo, se ha movido algo hace muy poco, pero realmente no hay tal. Y es muy variable. Yo cuando he estado en otros países, en Alemania, por ejemplo, sí recuerdo una universidad en la que mucho estudiante con discapacidad visual acudía porque sabía que había una especial atención, pero eso quiere decir que por defecto en otras muchas universidades no recibía ningún tipo de apoyo. Entonces se convirtió sin quererlo en una especie de universidad de referencia para personas con discapacidad visual integrada, pero no porque lo fuera oficialmente, sino porque era donde, bueno, pues por tradición poco a poco, porque había un centro de rehabilitación y un centro educativo para niños con discapacidad visual y con ceguera, y bueno, pues como lo hay en Madrid, y por decirlo así, como si la Complutense o tal, pues hubiera convertido en una especie de pequeña de centro de referencia respecto a la universidad para ese tipo para este colectivo de personas, pero realmente no porque oficialmente lo haya. Yo no creo que haya, habrá diferencias por países desde luego, pero no creo que haya un trabajo especialmente hecho en la atención de personas con discapacidad sensorial en las universidades europeas. Además, o sea que queda mucho por hacer todavía. Sí, todo, bueno, yo creo que la discapacidad visual siempre lo ha tenido un poquito más, digamos, más fácil por el soporte que da, digamos, la ONCE, pero por ejemplo en el caso de la discapacidad auditiva, en el que lo que costaba era que los alumnos llegaran al bachillerato, con lo cual es verdad que, por ejemplo, hablando con Ana López, que es la vicerrectora a la que le he enviado la información, pues me decía eso, que había habido un cambio y que se notaba, bueno, pues que está la nueva generación de alumnado con discapacidad auditiva, pues que llevan sus implantes cocleares y demás, que digamos, sí accedían ya a estudios universitarios y que antes se veían muy poquitos, y ahora sí existe un volumen de alumnado con discapacidad auditiva que accede a estudios universitarios y que muchas veces incluso si son chavales que no, chavales que no me salimos, sí. muchachos, que digamos son resolutivos y no tienen muchos problemas, pues ni siquiera dicen, y no necesitan adaptaciones, ni siquiera dicen, por ejemplo, que tienen al profesorado que tienen una discapacidad auditiva, salvo que a lo mejor puntualmente en algún tema diga, oye, es que pero si no necesitan adaptaciones, pues a lo mejor ni lo dicen. Entonces, no hay, como dice Joaquín, no hay un estudio hecho. Sí se sabe que no acceden como el resto del alumnado. Primero porque a veces costaba mucho llegar al sistema universitario. Daros cuenta que hay alumnado que lleva un sobreesfuerzo increíble desde el día del diagnóstico. Entonces, se tienen que dar muchas variables en positivo para que esa persona está muy motivado hacia el estudio para que sigan queriendo estudiar, porque es que hay muchos que dicen, no, yo es que aquí acabo, ya no, o porque han tenido mala experiencia, no han tenido los recursos necesarios, les ha costado mucho trabajo y entonces tiran la toalla. Entonces, claro, a nivel universitario, pues se desconoce mucho porque normalmente el alumnado con discapacidad, pues accedía a lo mejor el que tiene una discapacidad física o algo, pero a nivel sensorial era muy poco que accedían. Desde luego en la universidad se encuentran dificultades, pero es verdad que la dificultad mayor es llegar a la universidad. Sí. En la secundaria y en el bachiller sobre todo, y sobre todo si hablamos de materia de carácter científico, no piense el profesorado que esa persona, por la discapacidad sensorial que tiene, no va a ser capaz de hacer esto y le excluya de determinados contenidos, de determinados procedimientos, de determinadas cosas, por no conocer tal. Y es verdad que hay cosas que son más complicadas que otras, pero buscando soluciones a veces que se encuentran. También el profesorado de apoyo debe estar muy preparado a veces para afrontar determinadas cosas. Ya no es que el profesor
del aula, de la asignatura en concreto, quiera o no quiera prestar ese apoyo o considere que esa persona es capaz o no es capaz de hacer esto, sino que también depende mucho de la formación de los profesores que están apoyando a ese estudiante. Yo creo Aquí que total, es eso. O sea, sí. Sí. No, aquí se nos ha dado la situación que una persona que, bueno, ha salido la noticia un poco a nivel nacional, una persona que aprobó el BIR, que es el equivalente al MIR, pero para biólogos, ¿no? Sacó plaza y no lo admitieron. La persona con discapacidad visual grave. Sí, la y no la conocemos. Conocéis, ¿no? Un Sí, poco el caso. sí. Bueno, ahora se está viendo precisamente en Sevilla. Justo, Se está valorando, justo. y se está valorando el tema. Y los profesionales que han ido allí pues han analizado exhaustivamente todos los medios que hay que utilizar, los procedimientos, qué recursos, cómo se podrían salvar determinadas situaciones, qué cosas son imprescindibles hacer de una manera, qué cosas no, y tal. Y bueno, por lo menos se han planteado situaciones, pero la situación era complicada, pero se ha hecho un esfuerzo de intentar solucionarlo porque lo conozco de primera mano por profesionales que han trabajado, me lo han comentado y demás. Pero también sé, con algún profesor, alguna profesora, que hay veces que, bueno, pues que si uno no pone mucho de su parte, no frena la barrera del desconocimiento del profesor de aula, ¿no? Que cree que un alumno con discapacidad visual o auditiva no puede hacer tal o cual cosa, ¿no? Bueno, yo me he encontrado situaciones cuando he ido a apoyar a algún estudiante que me ha hecho un profesor de idiomas, ¿no? Dice, bueno, es que yo tengo estas actividades que son unas viñetas, ¿no? Con bocadillos, con dibujitos y unos bocadillos con los diálogos. Es que este alumno no puede hacer esto. Digo, no, claro, si se lo pone así, no. Si se lo pone de otra manera, lo puede hacer igual que cualquier otro. Pero claro, la incapacidad está en ti de pensar que tú no puedes modificar ese papelito con los dibujitos, poner el mismo contenido en otro formato, ¿no? Pero claro. No, pero pasa lo mismo, por ejemplo, en el tema del laboratorio. O sea, ciegos que han intentado ir, querían hacer física o hacían física, a lo mejor muchos de ellos decían, no, laboratorio, pero ¿y cómo? Naturalmente, pero si es que ahora mismo hay dispositivos perfectamente compatibles con que eso sea accesible. ¿Qué sucede? Que pues ese instituto, esa universidad, pues a lo mejor no se ha molestado lo suficiente, ¿no? Y claro, eso sí que ha sido cada vez menos, afortunadamente, pero sí que ha sido un inconveniente que la gente sí que ha ido encontrando en todo esto. Pero bueno, yo creo que... Sí, pues esa es un poco la barrera que se trata de superar un poco con todo esto, ¿no? Es decir, que por lo menos abrirle un poquito la curiosidad, el que vean que hay otras opciones. El curso no es muy profundo, pero si por lo menos, hombre, hay algo, voy a preguntar o voy a admitir que esa otra persona de apoyo, ese especialista, venga, me asesore, me diga cómo se puede hacer esto y le voy a demandar que me ayude a sacar esto adelante, no a decir un alumno un estudiante con discapacidad visual o con discapacidad auditiva no puede y además directamente le apruebo excluyéndole de tal parte de la asignatura. Que se hace con frecuencia, ¿no? Decir, bueno, pues queda excluido de esto, de lo otro, tal, y se aprueba y para adelante, ¿no? Ya el año que viene ya verá cómo se las apaña. El excluirle de un contenido no le hace ningún favor a un estudiante que luego quiera afrontar otro tipo de estudios. Estás vetando el que progrese en los estudios a un nivel más superior al que está, ¿no? Porque estás dejando falta de base, ¿no? Claro, digamos, los cursos lo que pretenden en líneas generales es eso. Primero, que conozcan el mundo de la discapacidad auditiva y visual y qué conlleva en un alumno, o sea, qué implica en un alumno a nivel educativo principal. Lo primero que tienen que saber, qué implica una discapacidad visual y qué implica una discapacidad auditiva en un alumno. Segundo, cómo interactuar con ese alumno, porque difícilmente voy a dar una formación si no soy capaz de interactuar o de comunicarme con ese alumno. Entonces tengo que saber qué estrategias comunicativas, qué recursos hay para que mi interacción con ese alumno sea efectiva y vaya a buen puerto. Y luego, qué recursos, qué herramientas, como decía Joaquín, existen a nivel educativo que yo pueda utilizar concretamente para este alumno, porque a lo mejor ese mismo recurso y esa misma herramienta no me sirve para otro compañero que tenga una discapacidad visual, pero que sus características son diferentes. Entonces, en el curso hay muchas ideas que se repiten, ¿no? Y una de ellas es la heterogeneidad del colectivo. O sea, esto no es café para todos ni una receta única para todos. Hay que adaptar la herramienta y el proceso educativo al alumno. Estamos hablando ahora ya que
que a nivel europeo es de inclusión, ¿no? Y se Sí, trata... eso os quería preguntar. ¿Habéis, al hacer los cursos, habéis pensado o lo habéis hecho desde el punto de vista de la inclusión y de la accesibilidad universal y demás? Date cuenta que son conceptos que ya, digamos, a nivel docente y a nivel de familia, de estudiantes, que se tienen que manejar. El concepto de integración ya se ha quedado un poquito obsoleto. Esto es como si yo te invito a mi fiesta de cumpleaños, pero cuando vamos a jugar al juego de la silla, pues tú como ni oyes ni ves no puedes, pero tú estás integrado porque está en mi cumpleaños. Pero si yo ahora ese juego de la silla, si tú eres sordo, en vez de poner la música, pues enciendo y apago la luz, o jugamos todas a oscuras, pues ya te estoy incluyendo en mi cumpleaños, no solo te he invitado. Entonces, es un ejemplo muy simple, Sí. pero incluir, es que la inclusión es participación activa del alumnado, o sea, eso tiene que ser así. El alumnado, aparte de ser sordo o tener discapacidad visual o tener discapacidad auditiva, es un adolescente que tiene otros intereses, que vive en un mundo digital y bueno, que no solo es vamos a ver qué discapacidad tiene, sino qué habilidades y destrezas podemos desarrollar, ¿no? Alba ha levantado la mano. Alba, sí. Sí. Alba, ¿puedes hablar? Hola, sí. Sí. Hola. No era para preguntar, bueno, que decís que nos presentemos cuando hablemos en Punto Cero, pues que Sí, te lo han muy bien. dicho, Bernabé, pues soy Alba, que ya soy sobradamente conocida por aquí. Muy bien, Alba. Tertuliana habitual. Sí. Sí, era para preguntar, ¿y la metodología de los cursos cómo es? Supongo que será como la mayoría de estos cursos, combinando todos los formatos, textos, vídeos, y en los que hablen entendidos de las distintas temáticas que tratáis. Sí, es un poco como dices tú, son cursos online, evidentemente. Hicimos, como he comentado antes, una especie de curso de prueba el año pasado para también valorar un poco la accesibilidad, ¿no? Puesto que personas con discapacidad sensorial también van a hacer el curso, porque van a ser mentores de otras personas, entonces ese curso tiene que ser de fácil acceso para todo el mundo y fácil de usar. Y hemos tratado de darle un enfoque lo más práctico posible. Hay cosas de los contenidos que son Sí, a eso me refiero. de otra manera, pero van siempre acompañados de ejemplos, vídeos con experiencias, algún audio también, en fin. Se ha tratado de darle un enfoque lo más práctico posible. Hay algunos foros sobre discusión de casos prácticos también para que una vez uno ha leído el contenido se centre en un aspecto práctico del tema, ¿no? No se quede uno en la teoría porque si no aterriza un poco en la realidad, ¿no? Y hay también unas cuestiones un poco de autoevaluación para un poco chequear uno al final del tema, son cosas muy cortas y muy sencillas, pero bueno, para chequearse uno a sí mismo y decir, bueno, pues he seguido bien el tema, no lo he seguido, pues ya está, no tiene más. Pero básicamente eso, hemos tratado de ampliar lo más posible los recursos con vídeos, con algún audio, casos prácticos e incluyendo dentro incluso del cuerpo de los contenidos ejemplos y situaciones lo más prácticas posibles, ¿vale? Como lo han hecho distintos grupos, se ha hecho de cada parte del curso, lo han hecho distintas personas, posible que todo no sea todo lo homogéneo que se quisiera, pero bueno, se ha pretendido que tenga un enfoque lo más práctico posible. Sí, a eso me refiero, que no se quede en... O sea, que si se habla de cómo se maneja un ordenador, pues salgan audios de gente entendida manejando un ordenador, para que la gente se haga mejor. Hay algunos vídeos, por ejemplo, bueno, pues ahora que hablas del ordenador, ¿no? Pues hablando del Zoom Test, del NVDA, este tipo de cosas. Bueno, pues hay vídeos, por ejemplo, explicando en qué consiste y demás. Hay algún vídeo de estudiantes explicando cómo con discapacidad visual, cómo funcionan en la escuela, qué es lo que hacen, no sé qué. Bueno, pues hay cosas así que complementan un poco la parte teórica, dentro que de la parte teórica ha pretendido al menos tener un enfoque lo más práctico posible, que no sea una cosa, un ladrillo teórico, sino que sea algo que todo el mundo pueda comprender y sobre todo asimilarlo a la realidad. Lo que buscamos sobre todo es la empatía, ¿no? Que la gente, el profesor, el mentor,
comprenda bien qué es lo que le pasa a un estudiante con discapacidad visual auditiva cuando está estudiando en secundaria, cuando está estudiando en bachiller, cuando se plantea estudiar unos estudios diferentes y qué es lo que le pasa, no saber solo que, yo qué sé, qué tipos de discapacidad visual hay o qué tipos de aparatos hay y tal, porque si no sabes cómo aplicar luego eso es un poco absurdo, ¿no? Claro, yo por ejemplo en el tema de discapacidad auditiva, pues vale, el texto, yo explico un implante coclear, pero es que la gente a lo mejor no sabe lo que es eso. Entonces yo pongo un vídeo de 2 minutos donde se explica y se ve que es un implante coclear y ya se hacen una idea general, o puedo poner una foto, pero si tienes un vídeo donde te lo explican, lo que sí, por ejemplo, con el tema de accesibilidad, con el caso nuestro, pues yo he buscado que todos los vídeos estén subtitulados. Para que Para discapacidad, sí. algunos vienen en lengua de signos, otros no, entonces he procurado evitar, que creo que lo he evitado todos, porque claro, ya una se ha revisado tantas veces que se pone en duda, que no haya vídeos que solo sean visuales y no tengan audio, ¿no? Claro, no, en principio no debe haber algún Claro, vídeo entonces transcrito para facilitar un poco la lectura por parte de tanto de las personas sordas como de las personas ciegas. Se ha hecho una transcripción de algunos de los vídeos, en fin, ha buscado la máxima facilidad, ¿no? Alguna experiencia incluso personal de alguna persona con ceguera que ha contado su propia experiencia, por ejemplo, en cuándo tiene que desplazarse al instituto o cuando está estudiando y demás, este tipo de cosas, ¿no? Pedro creo que había levantado la mano también. Pedro, cuando quieras. Hola. Sí. Hola. Sí, soy Pedro Giralda, compañero de asociación de Julio también, y nos pasó la información de los cursos. Yo quería preguntaros, porque nosotros hemos hecho una primera difusión entre profesores y así por si podían tener interés en participar. Y yo lo que sí que entré a ver información también por ver como familiar y poder ver la posibilidad de apuntarme. Y lo que no veo como muy claro es el acceso para poder apuntarse a los cursos, porque tienes que hacer un registro y luego una vez que tienes hecho el registro no me queda muy claro los cursos a los que puedes acceder. No sé si esa parte... Bueno, es que los cursos es bueno que no lo diga. Vale. Los cursos no están todavía visibles, pero básicamente vas a encontrar que hay dos tipos de cursos. Uno pondrá mentores y otro profesional. En tu caso sería más apropiado hacer el de mentores. El de mentores, pero me refiero que aunque no estén los cursos disponibles todavía, si ahora entra alguien en la plataforma, como que información del curso en sí, de lo que va a obtener de él, no hay. Vale. No porque hay. se abre con el curso. Tenéis la plataforma hecha, tenéis los cursos hechos, pero no hay una información si ahora inicial. entra alguien, o sea, si ahora entra algún profesor de los que nosotros lo hemos comentado y entra a mirar, dice, sí, vale, va a haber un curso, pero realmente sé que va a tener unas fechas, sé que tiene un periodo, pero no se puede obtener una información ahora mismo todavía. Sí, efectivamente. Sí, porque además incluso Mari y yo hemos estado hablando precisamente de algo parecido esta mañana, y es verdad. Estamos enfrascados en tal, y como además distintas personas llevan distintas funciones en todo esto, pues por ejemplo ella y yo estamos ahora enfrascados en colgar los contenidos y demás, y quizá no hemos prestado atención a eso, y esta mañana precisamente lo hemos estado hablando. Otra parte posiblemente se tenía que encargar de eso, no se ha hecho, y vamos a intentar hacerlo cuanto antes para que la gente cuando se meta por lo menos pueda curiosear al menos este folleto con esta información que te ha mandado. Si está al menos eso. Eso es porque ya te digo, o sea, nosotros lo hemos difundido. Yo como he hablado de ello, pues digo, bueno, como lo primero que voy a hacer va a ser preguntarme a mí, digo, pues lo voy a trastear yo. Claro, no has hecho bien. ¿Qué pasa? Que la mayor parte de la gente que lo va a hacer, hemos pensado en la gente a la que se le ha mandado la información y ya se le ha mandado esa documentación que habéis escrito, tal. Pero es verdad, no hemos pensado que una persona puede basarse en un tercero y ese tercero puede querer entrar y no ver la información. He visto que a través de la Universidad de Valladolid incluso puedes llegar a acceder a esta parte, porque yo luego estuve mirando y digo, bueno, pues como viene de la Universidad de Valladolid, pues voy a ver si... Sí, pero ya hay que utilizar una vía más larga, ¿no? Para llegar, que no es lo suyo. Sí, pero bueno, se puede llegar a tener. Pero realmente lo que es decir, ahora mismo, si quieres tener una información de los cursos, no la tenéis. Sí que como observación,
Sí, no, muy buena observación además. Oye, que os da un valor al trabajo que habéis hecho, os da el valor realmente de lo que... Claro. Porque nosotros en la difusión, digamos, que hemos hecho, sí va explicado los cursos, aquí me ha dirigido, no sé qué, no sé cuánto, pero es verdad que cuando se escribe uno a nivel, digamos, individual, pues no encuentra la... Vale, de acuerdo, pues perfecto, por el apunte. Nada, y muchas gracias. Oye, ¿tenéis algún otro tipo, o sea, además de baja visión o ceguera y sordera, hay algún otro tipo de discapacidad que podáis o que se pueda incluir? En principio en este proyecto no. Pasa que no está excluido a priori nada, pero lo principal es la discapacidad sensorial, porque este proyecto está centrado en eso y de hecho, por ejemplo, como ha dicho Mar antes, el centro de Francia es un centro, bueno, es una federación francesa de personas con ceguera y con sordera y demás, pues eso abarca las dos discapacidades. Sí. Entonces, bueno, en principio está centrado en eso, pero lógicamente en este mundo ya sabemos que hay gente, igual que hay gente con solo ceguera, pues hay personas que pueden tener otro tipo de situación añadida a la auditiva y a la visual, ¿no? Sí se hace mención, pero muy ligera, de que existe, de que, por ejemplo, la discapacidad auditiva puede venir asociada con otras discapacidades, con lo cual el proceso, digamos, educativo se dificultaría y habría que, dependiendo de cada caso, pues habría que utilizar unas herramientas, pero es algo así, porque eso ya, claro. La casuística es tremenda, ¿no? Claro, y luego pensando que también estamos enfocando eso a estudios apuntando hacia el bachiller y de ahí para adelante, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente, por ejemplo, una persona que tenga una discapacidad cognitiva ya un poquito más importante, pues no va a acceder posiblemente al bachiller, ¿no? Dependiendo del grado de discapacidad o lo que sea, ¿no? Entonces, no quiere decir que una persona con discapacidad intelectual no sea susceptible, si tiene discapacidad visual auditiva, de entrar en este ámbito de este curso y demás. Pero que evidentemente sí, está claro que hay situaciones que se van a descartar por sí solas, ¿no? Entiendo que principalmente entonces iría destinado a los cursos a profesorado de bachillerato, ¿no? Secundaria, bachiller y eso te iba a decir, incluso anterior también a la secundaria. Claro, porque ya es un paso llegar al bachiller. Quiero decir que habrá gente a la que no le orienten a hacer el bachiller porque piense que por su discapacidad no va a poder hacer tales o cuales asignaturas, porque tal. Aquí cada vez, lógicamente, por lo menos yo lo que más conozco es la discapacidad visual y cada vez hay mayor acceso y no hay tanta barrera, ¿no? para acceder al bachiller. Pero a lo mejor a que según qué ramas de bachiller sí, si son de carácter científico, técnico y demás, posiblemente hay más dificultades para acceder. Y a la universidad también está accediendo cada vez más personas, pero no quiere decir que no siga habiendo determinadas barreras, ¿no? ¿En algún momento habéis tenido relación con la ONCE o con otras federaciones de discapacidad auditiva o demás? Sí, se ha mandado, por ejemplo, a todos los centros de recursos se ha mandado esta información, a otras asociaciones que hay, de distintas asociaciones que hay, pues la de Iridia, la de miopía, la de 12, que es una asociación que hay en Cataluña, la de retinosis, en fin, se ha enviado a otras asociaciones de personas con discapacidad visual, de lo que estoy hablando yo, han hecho lo correspondiente con la Federación de Sordos y tal, y por ejemplo a todos los centros de recursos educativos de la ONCE y demás se ha enviado. Claro. Nosotros, por ejemplo, al nosotros ser federación, pues nuestras asociaciones pues eso, lo abren a todo lo que es el profesorado, familia y demás. Como nosotros somos una asociación de familias que te prestan una serie de servicios, de atención temprana, rehabilitación logopédica, apoyo educativo, orientación profesional, no servicio de empleo como tal para insertar, pero sí de orientación profesional y demás. Entonces, a todos los, digamos, técnicos se le envía para que esos técnicos, digamos, vayan abriendo la red de contacto referente a cada uno de su ámbito, ¿no? Entonces, la información se envía. Lo que haga la información ya es otra cosa. No, bueno, yo básicamente os lo digo porque creo que es un esfuerzo muy importante el hacer este tipo de cursos
y es una pena que después no llegue a todos los posibles destinatarios, ¿no? Pero como os decía antes, yo creo que sí hay un punto donde flaquea la educación del alumnado con discapacidad sensorial es precisamente en la falta de preparación de los profesores en el aula, ¿no? Sí. Entonces yo creo que a eso es a lo que hay que aspirar y estos cursos pueden venir francamente bien. Es el caballo de batalla, bueno, tú Luis, o Julio, perdón, que trabajas también en una asociación, el caballo, por ejemplo, desde nuestra federación que tenemos y a través de todo el CERMI, porque nosotros pertenecemos también al CERMI Andalucía, el tema con la Consejería, por ejemplo, de Educación, el tema de la formación del profesorado. O sea, ahora que estamos en una nueva fase de inclusión, no me sirve solo los especialistas, tú tienes que formar a todo el profesorado en discapacidad, porque si estamos hablando de inclusión es que ese profesor de matemáticas se va a encontrar con niños con distintas capacidades. Luego tiene que tener esa formación, porque no se le puede exigir tampoco a un profesor que no tiene la formación que actúe de una forma, ¿no? Entonces tienes que darle la formación para que pueda utilizar las herramientas, que sepa, las conozca primero y sepa utilizarlas. Entonces es fundamental, pero claro, el caballo de batalla está ahí siempre. ¿Tenéis esperanzas de que con la nueva ley de educación, la LOMLOE, se abra precisamente este aspecto a la preparación del profesorado y a una renovación, digamos, de la programación de los cursos de la formación del profesorado? Bueno, yo no sé, desconozco más bien, ¿no? No sé cómo va a afectar la nueva os lo digo porque desde Incluye tenemos nuestra reticencia, hemos trabajado bastante incluso solicitando enmiendas a la ley y demás, nos han hecho bastante poco caso y creemos que no va a cambiar mucho en la vida para los alumnos con discapacidad sensorial. Entonces era por saber si vosotros teníais Yo no sé, yo no tengo información, no sé en qué medida la ley va a afectar a la formación del profesorado, por desconocimiento, vamos, no por otra cosa, pero evidentemente esa es la clave, ¿no? Quiere decir que el profesorado no puede estar formado para salir del aula y coger un libro de texto y repetir lo que pone en el libro de texto, básicamente, que es lo que hace un montón de gente. Hay gente que utiliza otras metodologías, que hace otras cosas, hay distintas tendencias, pero básicamente trata al alumno como si todo el que tuviera delante fuera exactamente igual. Pero eso parte mucho de la propia formación que tienen, claro. Si reciben una formación muy teórica en la mayor parte de los casos, yo cuando estoy haciendo los cursos de doctorado precisamente de educación y demás, y lo hemos comentado con los profesores y demás, ¿no? Que el cambio importante viene, por supuesto, de las leyes, pero viene sobre todo de la formación del profesorado. Si el profesorado está formado de una manera tradicional, va a seguir comportándose de una manera tradicional y enseñando de una manera tradicional, pensando que todo lo que tiene delante son niños de una determinada edad, de una determinada medida, de una determinada año, altura, y que todos tienen que aprender exactamente lo mismo, ¿no? Y a todos aprenden de la misma manera. Y claro, es que ese es el cambio grande que hacer. Yo no sé en qué medida la ley dice algo al respecto de la formación del profesorado, la verdad que lo desconozco, pero vamos. Vamos, pero el problema, lo diga o no lo digas, si tú a eso no le das una partida presupuestaria, no lo organizas, no lo planificas, se queda en la ley y punto. Eso es, digamos, por eso digo que siempre el caballo de batalla, siempre que tenemos una reunión con la administración educativa. No, sí tienen que hacerlo, sí, pero tú tienes que planificarlo porque tú tienes que hacer, porque ahora viene la dualidad. ¿Qué hacemos? ¿Se lo exigimos al profesorado? ¿Se lo exigimos? ¿Es voluntario? ¿Esa formación es voluntaria? Aquí ya entra digamos, la dicotomía de decir obligado, voluntario, pero que si es voluntario y yo no lo hago, entonces, y estoy en un centro inclusivo, ¿ahora cómo lo hacemos? O sea, que no es solo que la ley diga que hay que hacerlo, sino que tú tienes que primero, no me sale, ponerle una partida presupuestaria para desarrollar todo eso, una planificación, cómo lo vas a hacer, quién lo va a hacer, quién va a dar esa formación, porque nosotros le hemos propuesto, por ejemplo, a la administración desde el CERMI Andalucía, oye, si vas a hacer cursos específicos de algo de discapacidad, ponte en contacto con nosotros, que tenemos los técnicos
especialistas, que tenemos a los profesionales, que sabemos y orientamos, decir, oye, pues mira, es que esto ya se ha quedado obsoleto. O, por ejemplo, por poneros una idea, ¿no? Se solicitan puestos específicos para auditivos en la provincia tal y le están exigiendo una formación que a lo mejor esa metodología ya se quedó obsoleta hace 10 años, porque bueno, el mundo digital está aquí y lo que tenemos. Entonces, esa planificación, esa temática, qué competencias tiene que tener el profesorado a la hora, un profesorado de aula, para atender a un alumnado con discapacidad, con distintas capacidades. O sea, todo eso tiene que estar muy bien detallado y muy bien planificado y organizado y con una partida presupuestaria para que eso sea viable. Porque si no estamos en que sí, el profesorado se tendrá que formar, no sé qué, y aquí nos quedamos. Totalmente de acuerdo. Digamos, desde el punto de vista nuestro. Sí, coincidimos totalmente. ¿Cómo está? Muy bien, pues no sé si hay alguien más por ahí que quiera hacer alguna pregunta de los que están participando. Hola, yo soy Lucía, soy maestra del equipo de apoyo de Madrid, del equipo específico de visuales, y me falta una cosa, que es el enlace a esa plataforma que habéis dicho. A mí me ha llegado la invitación a esta reunión a través de la dirección del equipo, del mail del equipo, pero solo a esta reunión. Pero no conozco la plataforma, es que yo no tengo el folleto, entonces no sé quién nos lo puede hacer llegar. Vale. Lucía, te lo podemos enviar, en cualquier caso lo hemos enviado al CRE de Madrid. Vale. Germán tiene los folletos, pero bueno, te lo hacemos enviar si quieres a ti. Bueno, como la convocatoria de esta en concreto llegó a través del equipo, de Marga, de la directora del equipo. Bueno, pues si era esta el... Sí, Marga también lo tiene. A Marga le hemos enviado lo mismo, van los folletos, y en los folletos hay un enlace que te dirige a la página web. Vale, pues nada, solo que me gustaría ver cómo va, porque yo creo que es importante incidir en los distintos ámbitos en los que los alumnos se mueven, ¿no? Y uno de ellos pues pueden ser estos estudios superiores o presuperiores, dependiendo del nivel. Pues nada, muchísimas gracias por vuestra presentación. Sí, Lucía. No, la idea, lo que sí queremos dejar claro es que con este curso, como dijo en un principio Joaquín, es un curso básico. O sea, el curso no es para que un profesor se haga especialista, es para que tenga la información necesaria que tienes que tener, exactamente, y qué herramientas puedes utilizar. Luego, evidentemente, si ya a nivel personal uno quiere profundizar sobre un tema y demás, pues siempre tiene opciones. Nosotros hemos colgado recursos y algunos, por ejemplo, el DUA, ¿no? Pues eso tiene 80 páginas, a lo mejor no te da tiempo a leerlo, pero que sepa el profesorado que eso existe, ya que existe un... ¿Y para qué sirve? Y para qué sirve, que es el tema de accesibilidad universal en la educación, o sea, que existen luego unas competencias en TIC, que también a nivel europeo, o sea, que existe una serie de documentación que ya el que quiera, digamos, profundizar en un tema, pues puede hacerlo, sin pretender, digamos, hacer una formación especialista, sino mirando un poco la demanda que tienen, por ejemplo, nuestras familias, en el caso nuestro es que el profesor de aula desconoce lo que es un... Sea consciente. Exactamente. Es que no sé cómo tratarlo, es que claro, es que si se pone a explicar y se da la vuelta y sigue escribiendo en la pizarra, pues el alumno con discapacidad auditiva ha perdido todo el contacto visual. Aunque tenga audífono, ya la información auditiva ya no le está llegando porque está vuelto de espalda. O sea, cosas que parecen muy simples, pero que interfieren en el proceso de aprendizaje. Que es semejante al aquí y allí cuando la persona es ciega. Claro. Muchas gracias. Esa es un poco la idea. Pues nada. Pues no sé si tenéis, si alguien tiene más alguna pregunta por ahí. En principio, pues bueno, daros las gracias por haber hecho... Yo, si me permitís, una última pregunta. Que creo que esto no lo habéis dicho, igual es importante para la gente que haga los cursos. Una vez que tú te inscribes en los cursos, ¿hay algún tipo de plazo para hacerlos o los puedes hacer? ¿Tienes todo el tiempo del mundo?
Hombre, todo el tiempo del mundo no, Alba. Casi. Hasta final de noviembre hay para hacerlo, para que, como coincide un poco con este periodo de verano y demás, para que haya gente que pueda hacerlo ahora o pueda hacerlo luego un poquito más adelante, cuando quiera, cada cual a su ritmo. Pero por eso hay un plazo tan amplio de tiempo para hacerlo. No es todo el tiempo del mundo, pero casi, porque el curso no es tan largo, entonces... Aunque o sea, que lo de noviembre era lo que habéis dicho antes de noviembre, es que no lo había entendido, Sí. perdón. Vale. El plazo de inscripción está abierto hasta el 15 de julio, pero también nos planteamos que, bueno, que se puede volver a abrir, como el curso está abierto hasta noviembre, que a lo mejor en septiembre se vuelve a abrir, porque, bueno, pues hay gente que en vacaciones no quiere hacer cursos ni nada de eso, y a lo mejor se motiva más en el mes de septiembre que el mes de los nuevos retos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mismo se abre, pero está abierto hasta el 30 de noviembre. Mar, de verdad que muchísimas gracias, enhorabuena, Joaquín. Gracias. Pues, Gracias igualmente. a vosotros. María del Mar Quesada, responsable de Educación en FAPAS, Federación Andaluza de Familias de Personas con Discapacidad Auditiva, Joaquín Herrera Medina, profesor asociado de la Universidad de Valladolid, especialista en rehabilitación de personas con discapacidad visual y ceguera. Para más información y acceso a la página, escanea este QR.